Pues estamos con la situación de terminar con lo que era enfermedad por reflujo. Ayer les mostré el concepto en sí, los aspectos anatómicos que influyen para que esto no suceda, las clasificaciones que hay de la patología en sí, cómo detectarla, hablamos ya de criterios de manejo, pero seguramente se quedaron algunas dudas, ¿no? Entonces, cada vez se hacen nuevas clasificaciones y el cuadrito este que les presenté, a donde aparece la pirosis funcional, esa no ha desaparecido. Aunque ahora en la nueva clasificación que dice que si hay reflujo o no hay reflujo, que habla del 6% de tiempo de exposición al ácido, más alrededor de 80 episodios de reflujo, etcétera, ustedes ya saben, ¿no? O tener una clasificación de Los Ángeles C, hasta la C, eso sí sería ya que se acepte o que tengamos un esófago de Barrett largo, ni siquiera uno corto, y estenosis, ¿no? Todo eso hace el diagnóstico claro. El hecho de que una persona tenga hernia hiatal, pues va a depender qué tipo, porque la de deslizamiento, que es la más frecuente, eh, esa hernia, sí produce reflujo. La paraesofágica, donde se va nada más el fundus del estómago en forma paralela con el esófago, ahí la unión esófago-gástrica permanece intraabdominal. Lo que se va por arriba del diafragma es el fundus gástrico y no donde está la unión esófago-gástrica, que casualmente no es el fundus gástrico. Entonces la paraesofágica no manifiesta eso. Bien, entonces, así las cosas. Ayer seguramente se les quedó a ustedes en el tintero alguna situación, pues díganme ustedes, ¿no? ¿Qué quieren Doctor, yo aclarar tengo o una saber? duda. A ver, Harumi. Doctor, es que, bueno, entonces si tenemos un paciente con pirosis, pero presenta, bueno, disminuye con los IBP, ¿recomendaría hacer una endoscopia? Ay, esa es una muy buena pregunta, Harumi, la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viendo como que el temita y ahorita tú lo que te estás planteando enfrente es un paciente. ¿Qué le voy a hacer, no? Entonces, es a donde llevamos, digamos, a la clínica estos aspectos y entonces vamos para allá. Miren, ahí hay varios aspectos por considerar. Uno de ellos sería qué edad tiene el paciente. Si es un paciente joven o si es un paciente ya mayor. Si es un paciente ya mayor con muchos años de evolución, se tiene un concepto. Si es un paciente joven, pues por lo joven, pues no tiene mucho tiempo de evolución. Y si es un paciente anciano de reciente evolución, si se fijan, bueno, ya mayor, no anciano, vamos a decirlo así, vamos a ubicarlo en 60 años, que pues se supone que es la tercera edad y que podemos hablar que son ancianos, pero a mí me da la impresión de que ya los ancianos había que considerarlos después de los 70 probablemente, e incluso en algunos casos hasta 80, depende de la calidad de vida que traigan, la verdad. Que a veces se me figura, bueno, conozco personas que tienen 70, pero pareciera que tuviesen una edad física de 50, ¿no? Entonces, ahí viene el cómo voy a pensar de esto. Claro, no hemos visto el tema de cáncer de esófago con ustedes, pero ya los estoy aleccionando en ese sentido. Si tenemos el paciente joven que empieza con síntomas, se vale hacer lo que se llama prueba de bomba de protones, de bloqueador de bomba de protones. Entonces, si tú, vamos a suponer que el paciente te refiere que tiene pirosis y que sobre todo la tiene, porque también hay de grados ahí, ¿no? Eso no está clasificado en grados, por supuesto. Entonces, el paciente te refiere que una vez por semana tiene pirosis, pero que ahora viene contigo porque 3 días seguidos lo tuvo. Y resulta que te dice que está estresado y que el fin de semana pasada había comido mucho y que ha comido grasas asociadas con picante, etcétera. Entonces, todo eso abona. Entonces, tú le das un buen esquema de bloqueador de bomba de protones que pueden ser una cápsula de omeprazol en la mañana y una en la noche, una tableta de pantoprazol de 40 en la mañana y una en la noche, una tableta de lansoprazol de 30 miligramos en la mañana y una en la noche, o una cápsula de Dexivan, que es deslanzoprazol, que dura 24 horas solamente por las mañanas,
Y si el paciente después se dice que hay que darle al paciente de 2 a 4 semanas de tratamiento, si el paciente está sin síntomas, ustedes tienen una prueba positiva de reflujo gastroesofágico por aumento de exposición al ácido. No se les olvide que acuérdense que también existe enfermedad, hay reflujo no ácido. Y eso es lo que no se puede detectar ni se puede mejorar mucho con el uso de bloqueador de bomba de protones, y lo que está predominando, en este caso, es el baño de sales biliares ahí en el esófago. Tampoco, muchas veces esos pacientes con el bloqueador de bomba de protones mejoran. ¿Por qué? Porque tanto el ácido como las sales biliares dañan, porque en este caso, el ácido, si se neutraliza un poco con el líquido pancreático, probablemente lesione menos el esófago, pero las sales biliares no. Sin embargo, si no hay mucha cantidad de, digamos, de alcalinizante en este caso, entonces lo que tendríamos nosotros es que va a mejorar el paciente con bloqueador de bomba de protones. Entonces, bueno, ahí está el primer escenario en un paciente joven. Y el paciente bueno, ojo, una de las cosas importantes es pensar en factores de riesgo para algo diferente a reflujo gastroesofágico o dentro del propio reflujo gastroesofágico. ¿Qué factor de riesgo hay dentro del propio reflujo gastroesofágico? Bueno, pues dentro del propio reflujo gastroesofágico está el de la aspiración nocturna, por ejemplo, y que el paciente vaya a tener broncoaspiración o esté teniendo neumonía secundario a esto. Ese es un factor de riesgo para ello. Entonces, si lo único que les menciona es pirosis el paciente, no hay tanto problema. Entonces, con esto podría ser suficiente y lo pueden llevar así. ¿Qué pasa cuando ya empiezan a pasar los años y ha sido un paciente fiel? Pues sí vale la pena que tengan ustedes un control de endoscopia para ver si el paciente no tiene un esófago de Barrett con displasia. Eso sí sería conveniente. Porque la pregunta sería, ¿es probable que el bloqueador de bomba de protones pueda enmascarar un cáncer temprano? ¿Qué responderías, Harumi? Fíjate a la pregunta. Probablemente, bueno, ¿Es probable? probablemente, ajá, probablemente por la sintomatología a lo mejor la puede disminuir un poco, pero en su gran mayoría, bueno, en lo que leí, pues no, o sea, sí responden al tratamiento, pero No, pero la generalmente pregunta es diferente. ¿Es el paciente, el escenario de paciente joven? Que te decía yo que si podríamos enmascararle a un paciente joven que después de 2, 3 años de que tú le has tratado y que le va muy bien, si eventualmente pudo haber tenido un esófago de Barrett y que haga displasia, que si te puede generar una falsa confianza, el que el esófago de Barrett ahora se vuelva displásico y pueda ser canceroso a futuro. Puede ser que te oculte el estar dando solamente bloqueadores de bomba sin estar informada con una endoscopia un cáncer. sí, Entonces, ¿hacia dónde te llevo? ¿Es necesaria o no es necesaria la endoscopia? Pues va a ser sí, es necesaria en un momento dado. A lo mejor al principio, si el paciente, por ejemplo, se te desaparece un año y te dice que en el transcurso del año se tomó un par de ciclos de tratamiento y el resto del tiempo no lo necesitó, acuérdense que ayer les dije que también puede haber una situación a demanda, ¿no? Entonces, a demanda quiere decir que pues lo necesitó una vez por mes, se tomó 2 tabletas. Pues realmente eso no significa nada. Pero si el paciente les dice que desde que los vio el año pasado, todos los días toma el medicamento y cuando lo suspende se siente mal, ese es el momento que ustedes tienen que indicar a fuerza una endoscopia, no se les olvide. Entonces, ya saben que tiene el padecimiento, ya saben que responde al tratamiento, pero hay que descartar que no vaya a tener un problema neoplásico. Bueno, eso es lo que les decía yo en cuanto a este primer escenario. Segundo escenario, el paciente mayor que tiene muchos años con reflujo. Les viene a ver un paciente de 55 años de edad, que probablemente puede ser alguno de los padres de ustedes, poco más joven, pero que trae 10 años con reflujo. Y a veces al principio empezó a tomar ranitidina, tomaba Melox, tomaba Tums, con eso se mejoraba. Ahora le recomendaron omeprazol, porque pues ya saben ustedes que el omeprazol cualquiera lo recomienda y el paciente se siente bien, a veces ni eso le funciona, sobre todo cuando come cosas irritantes. Y entonces a ese paciente cambia el asunto. Ese paciente ya tiene factores de riesgo por la posibilidad de cáncer ya por edad y
probablemente no por el propio reflujo, pero hay que ver qué tanto está lesionando su esófago a pesar del tratamiento. Incluso, aunque me lo preguntaron cuando hablamos de endoscopía, obviamente al paciente hay que dejarlo sin nada para que llegue a la endoscopía, digamos, como que sin tratamiento para ver hasta dónde lo lleva la enfermedad por reflujo. Claro, no hay que dejarlo medio año sin tratamiento, no, una semana. Y después de la semana ya que se haga la endoscopia. Los endoscopistas les piden 3 días, pero pues hay quien se dice que de 7 a 15 días, si tolera el paciente estar sin nada durante todos esos días, va a llegar más florido, entre comillas, ese esófago que se está exponiendo al ácido para que lo determine el endoscopista. Entonces, ese segundo escenario no es suficiente con estarle dando el tratamiento, porque a lo mejor les viene a ustedes, no, doctor, yo dejé de tomar hace 4 meses o 5, pero ahorita ya me siento otra vez mal, y tú haces esa prueba, Harumi, entonces no sería conveniente. Ahí ya lo que hay que hacer, darle el tratamiento, estoy de acuerdo, pero mándalo a endoscopía. Y hazle saber que lo mandas a endoscopía para descartar la posibilidad de que vaya a tener cáncer. Va a acabar pronto. Y por último, viene el paciente anciano, que el paciente anciano en este caso, si es una pirosis temprana de reciente aparición, ojo, ese va directo a endoscopía con su tratamiento, pero ya sin dudarlo, porque con mayor posibilidad, tiene mayores posibilidades de tener un cáncer. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Esto responde a tu pregunta, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No, doc. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo sí, Doc, yo tengo una pregunta. A ver, Santiago. Bueno, ¿cómo es que puede elegir entre, bueno, yo leí en el Villalobos que el tratamiento se maneja en 4 etapas y, por ejemplo, ¿cómo puede usted elegir entre usar los agonistas antagonistas de receptores H2 o IBPs? ¿Qué leíste del Villalobos de las 4 etapas? A ver. Bueno, la etapa 1 era modificar el estilo de vida, ya sabes, ejercicio, cambiar alimentación. La segunda etapa era usar los antagonistas de receptores H2. En la etapa 3 ya se usaban los IBPs y ya en la etapa 4 una cirugía antirreflujo. Bueno, eso realmente es un poco viejón. Ya no se tiene ese concepto. En primer lugar, la verdad es que, bueno, es algo que también no les mencioné. El cambio del estilo de vida, alias dieta, muchas veces al paciente lo tiene muy cómodo. Pero hay pacientes que responden a eso y pacientes que para nada responden a eso. O sea, no hablamos de curación, hablamos básicamente de bienestar en el paciente en cuanto a reflujo. Entonces, la verdad es que ya no utilizamos nosotros como primera alternativa bloqueadores de histamina, de H2, definitivamente. Probablemente en el Seguro Social, sobre todo al principio, cuando empezaba el omeprazol era muy caro. Entonces, les regulaban mucho el uso de omeprazol y en esa época pues ya se había abaratado mucho la ranitidina y se utilizaba, por eso la estaban poniendo ahí como una etapa 2 de tratamiento. En realidad no es que vaya por etapas en sí, sino que más bien existe la indicación precisa. Si ustedes se fijan, dentro de las indicaciones que yo ponía ayer, y ahorita voy a empezar a compartir pantalla con ustedes, pero permítanme, más para recordar este aspecto. Ayer estábamos con... teníamos ERGE. Y eso sí se los voy a repetir ahorita. Fíjate que como que no se percibe aquí una clasificación por etapas, si lo analizan. ¿Se acuerdan a ustedes ya con un poquito de velocidad vimos ayer? Vamos a compartir ahorita la pantalla. Observen ustedes, ayer les ponía yo estas diapositivas que eran las indicaciones para tratamiento. Entonces dice, disminución de la calidad de vida. Síntomas persistentes que le causen problema. Ahí sí tú podrías decir, bueno, ya le cambiamos las condiciones, ya cumplí con la etapa 1, ya no estoy muy de acuerdo en poner la etapa 2 de bloqueadores H2, podríamos juntarlas en una sola, tratamiento médico. Y aquí quiero agregar algo, muchachos. También hay la posibilidad de utilizar procinéticos como ayuda
al aclaramiento del esófago. ¿Se acuerdan ustedes que uno de los factores que no favorecían la esofagitis era el aclaramiento? O sea, era la salida lo más rápido que se pudiera del contenido del esófago. Bueno, están los medicamentos procinéticos como la cinitaprida o la clevoprida. Una vez les pongo en la mente que no deben usar ya la cisaprida porque se tienen reportes de alteraciones cardíacas, pero la cinitaprida no tiene ese problema y la clevoprida tampoco lo tiene. Hay otros más, uno que se llama itopride, hay varios que terminan en prida y que esos son procinéticos que actúan vaciando más rápido el esófago y el estómago. Incluso algunos de ellos tienen cierta influencia sobre la motilidad del colon, incluso, del intestino delgado y hasta del colon. A veces algunos de ellos, por ejemplo el Dimoflax, que es clevoprida más simeticona, ese medicamento se utiliza mucho en pacientes que tienen tendencia a estar un poco estreñidos con intestino irritable. Entonces, bueno, regresando. Estábamos viendo la cosa esta de la cirugía para el paciente y decía que la enfermedad progrese a pesar de una terapia adecuada. Entonces sí podríamos hablar de que estamos pensando nosotros en tratamiento quirúrgico por eso. Pero, por ejemplo, ¿dónde entraría cuando dice que una de las indicaciones es una hernia hiatal grande? Eso no es una etapa en sí. Por eso es que no me gusta mucho clasificar en etapas del tratamiento. Entonces, ciertamente, empezamos por medidas generales, pero yo no tengo un solo paciente que lo manda a su casa y le diga, yo ponte a dieta y no tomes nada. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién en su sano juicio va a mandar a un paciente con pirosis de regreso a su casa diciéndole, pues ya no comas esto, esto y esto? Porque hay alimentos que favorecen el reflujo, como el jitomate. En lo personal, a mí el plátano me lo produce, por ejemplo. Y depende, porque si está en determinados grados de cocimiento, el plátano, esté más crudón o más cocido, eso es uno, o bueno, más maduro, quiero decir. Eso es una, o que lo asocie yo con alguna otra cosa, me puede hacer más daño o menos daño, en el sentido de sentir pirosis, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que hay todavía muchas cosas, mucha tela de donde cortar, ¿no? Déjenme ver qué otro. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente en la indicación quirúrgica número 2. Dice, paciente con buena respuesta a los IVPs. Estarías en la etapa 3, pero tiene buena respuesta y con una calidad de vida aceptable. Pero el paciente dice, yo ya no quiero tomar medicamentos. Entonces, ¿qué? ¿Me paso a la etapa 4 por eso? ¿Sí me entienden? O sea, me refiero yo en sí al ubicar en etapas del manejo. No estoy en contra de lo que se propone, ¿no? Pero eso como de que no les genera a ustedes la idea de que vamos por etapas, ¿no? O sea, de que empezamos así y ya no vamos a hacerlo asado, ¿no? Eso a mí me parece que... ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro comentario? No sé si eso te aclara, Santiago, o algún otro. Sí, doctor, sí está bien. Okay. Ibas a hablar, Cuautle, ¿ibas a comentar algo? Sí, doctor, tengo una duda. Bueno, sí, es una duda básicamente. Ya sabemos que hay que individualizar prácticamente para cada paciente la situación, porque obviamente no es lo mismo para un paciente mayor que para uno que presenta estos síntomas, pero joven. ¿Cuál sería, bueno, en base a su criterio, cuál sería como la primera línea que deberíamos tomar en cuanto a terapéutica farmacológica? La primera línea invariablemente es bloqueador de bomba de protones. No hay otra. Bueno, sí hay. En un momento dado, si quieren estarle dando gel y con eso se sienten muy a gusto, pueden utilizar gel. Pero en la actualidad, la verdad es que el medicamento de primera línea para tratamiento es bloqueador de bomba de protones. Eso no hay pierde. Y incluso algunos pacientes basta con una sola dosis y se sienten cómodos. Para evitar esofagitis, sobre todo cuando está o queremos demostrar que tiene reflujo patológico, lo preferible utilizar 2 dosis, ¿no? Entonces, y no se les olvide la pirosis funcional, ¿no? Que es un verdadero dolor de cabeza. Esos no se van a curar ni con cirugía ni con omeprazol. Ocasionalmente nos ayudan los psiquiatras, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, sí, efectivamente, para mí, el de primera instancia, y no es mi criterio, es un criterio... sí, establecido. Chéquense ustedes ahí en
Por cierto, tú que checaste en el Villalobos esto de las etapas de tratamiento, te conmino a que te lances a ver la clínica, lo que les comenté del consenso mexicano de gastro que está en la revista. Lo puedes tener a la mano para que te cheques ahí cuáles son los conceptos, ¿no? Para, digamos, puntualizarlos más si tienes un poquito, pues, de curiosidad al respecto, ¿no? Entonces, porque también nos llevaríamos muchísimo tiempo ver eso. Déjenme ver por dónde lo tengo. Clasificación de Chicago, Asociación Mexicana de Gastro. Por acá lo tenía yo. Doctor, ¿y se puede combinar, por ejemplo, los IBP con los procinéticos? Sí, claro, en ese caso sí, totalmente. Ustedes le dan al paciente un procinético antes de cada alimento y su IBP, cómo va, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que teníamos acá, y me paso a compartir pantalla otra vez con ustedes para que hagamos un análisis somero de lo que significa esto. No se trata de venir a leer, pero sí que ustedes tengan una idea de cómo están las clasificaciones. O sea, miren, por ejemplo, este consenso, recuerden ustedes que lo que estoy es diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo, recomendaciones de la Asociación Mexicana, y no está tan viejo, todavía es el vigente, no se ha actualizado. Han salido otros consensos más nuevos, por ahí les mostraba yo el de León, del 18 y demás, pero bueno, ¿hacia dónde los quiero llevar? Desde que lo definen, desde que lo clasifican, incluso esta gráfica la tomé de acá justamente para darles a ustedes la clase, y yo no creo que haya ahorita un Villalobos que tenga como referencia esta revista, por el momento. Y miren ustedes que de los que participan ahí, claro, el doctor Villalobos Grande ya no lo hace, y Gonzalo, no sé si esté Gonzalo acá, vamos a checar, que es su nieto, si está por acá, no está, porque aquí realmente están los que saben más sobre la cuestión de motilidad. Bueno, entonces, para allá iba yo. Quería yo que vieran los títulos, hablan de prevalencia, hablan de incidencia, de factores de riesgo, de fisiopatología, de diagnóstico, y cada uno de ellos tiene un criterio. Ahí está lo de la clasificación de Los Ángeles que aquí analizamos nosotros, y está aquí lo de la prueba terapéutica que preguntaba Harumi, ¿se acuerdan ustedes? Está un cuestionario de síntomas, y está la endoscopía convencional con biopsias, ¿no? Y miren ustedes, dice, no se debe usar en forma rutinaria como prueba de escrutinio por su pobre sensibilidad diagnóstica. A ver, ¿quién me diría qué sensibilidad diagnóstica es mejor que la endoscopía para prueba de escrutinio? ¿Tachimetría? Claro, esta. Esta, si quieren hacer escrutinio en todo caso, pero bastaría con la prueba terapéutica en un momento dado. Nada más que dice, esta prueba es fácil de hacer, pero su sensibilidad y especificidad son bajas. Entonces, eso es lo que quiero que vayan ustedes aprendiendo acá. Hace un momento me preguntaba uno de ustedes, Cuauhtémoc, de hecho, ¿cuál es su criterio? ¿Ustedes saben, desde el punto de la clasificación de Shekele, qué significa mi criterio? ¿Saben lo que es Shekele? Cuando ustedes ven las guías de práctica clínica, ven lo de Shekele. Pues bueno, es lo que tiene que ver con el grado de recomendación, con el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Bueno, ustedes saben que el más alto es el 1A y el 1 y A, ¿no? Entonces, un nivel de evidencia 1 con un grado de recomendación A. Bueno, pues la opinión de un sujeto, de un experto como opinión, se ubica en 3C. O sea, está relativamente baja. Claro, si yo en ese momento estoy refiriéndome a un trabajo bien llevado que cumple con todos los criterios, y yo me uní a ese criterio, entonces, ok, mi opinión está siendo de recomendación 1A, pero no se vayan con la finta, ¿no? Por eso es que se analiza de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes el Bilitec ya no se usa más, era para checar si había ácidos biliares. En la actualidad la manometría se hace ahora con impedancia. Entonces, yo les enseñé algo sobre esto justamente. Otras técnicas, pues podría ser la serie esófago gastrodenal. Y también, por ejemplo, en la actualidad se habla sobre la esofagitis eosinofílica, que produce muchas molestias y es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer con los pacientes
que tienen lo que podría ser pirosis funcional. Entonces, ¿qué es? La esofagitis eosinofílica, y aquí puede aparecer, ¿no? ¿Qué más hay en cuanto a tratamiento? Dice, el tratamiento se debe individualizar, y ahorita lo acaban ustedes de decir. Entonces, pues si es no erosiva, ¿qué le vamos a hacer? Y si es erosiva. Y dice, el tratamiento no farmacológico de modificación de estilo de vida, es lo que les comentaba, realmente no podemos llevar solamente al paciente con esto. Pero ojo, los pacientes con obesidad y sobrepeso, si ustedes los hacen bajar de peso, llega un momento donde terminan, ya no utilizan bloqueadores de bomba, porque ya no los necesitan. Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, etcétera, pues ahí lo tienen. Entonces, por acá dice que el tratamiento farmacológico, entonces, pues vienen desde los antiácidos de los alginatos, y miren lo que dice acá. Los H2 no deben ser utilizados. Discúlpenme un segundo. Tengo una llamada. Bueno. Sí, dígame usted. Sí, 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 sí. Mira, te voy a pedir un favor. ¿Te puedo contestar la llamada? Es que estoy en una clase. Y como son en línea en la actualidad, ¿te puedo buscar, Maru? Con gusto. Ahorita, bueno, mira, si gusta, ahorita mismo yo te la podría ofertar. Permíteme un segundo. Tengo espacio a las 12. Aquí en el Mirador. ¿Tienes forma de anotar? 41 Oriente, 2213, en el Mirador. Hay que accesar por la 22 Sur y dar vuelta en un supercito que se llama Lozano. Sí, ahí te espero. Hasta luego. Una cosa nada más. Por favor, cubrebocas. No tengo habilitada la sala de espera, máxima 2 personas. Y que no hay COVID aquí porque es consultorio no COVID. No tiene que haber fiebre, no tiene que haber diarrea con fiebre, no tiene que haber molestia de garganta. O sea, si tienes todo eso, lo haría yo en línea. Ok. Bueno, de todas maneras, yo creo que te llamo al ratito, otra vez para afinar algunos detallitos. Hasta luego. En cierta forma, los dejé así en vivo y en directo y no me hice un lado, para que vean ustedes las contingencias que estamos pasando en la actualidad dentro del consultorio, ¿no? Entonces, pues son los artificios que tenemos que hacer. Pero ahora sí que como vivo de esto, no es para que estén enterados, no es por molestar ni mucho menos, pero una consulta de estas, bueno, 2 consultas de estas me pagan una quincena de estarle dando clases a ustedes y a sus compañeros toda la quincena, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto. Bueno, regresando un poco, chequen ustedes lo que dice sobre antagonistas de receptores. Dice, no deben ser utilizados como tratamiento de primera línea. Y esto, de alguna manera, está contestando lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, lo de inhibidor de bomba de protones, medicamento de primera elección. Para que ahora, respondiéndole a Cuautle, esto es también los consensos tienen que estar basados y estos tienen un montón de revisiones, ¿no? Seguridad a plazo, cómo anda el tratamiento para erosiva, qué es lo que hay que dar, etcétera. Cuáles son las estrategias de tratamiento y la duración. Y entonces acá tienen esta tablita donde ustedes pueden más o menos ser guiados en ese sentido. Y si se fijan, realmente, prácticamente no se le manda a nadie a cirugía. Y algo que no había yo mencionado sería las estenosis. Cuando existen estenosis, pues eso sí, hay que estarle haciendo dilataciones al paciente y se apega bien al tratamiento o se les recomendaría operar. Está lo de la consideración del esófago de Barrett, y pues por acá tienen ustedes que la mayoría de veces, si se fijan,
vuelven a darles a los pacientes, etcétera, que este algoritmo está bueno porque es para diagnóstico y tratamiento. Chéquenselo ustedes. Y esta tablita, de hecho, yo se las mostré también, porque de aquí me basé para eso. Quería yo mostrarles nada más al final, no se mareen. Miren cuántas revisiones hay alrededor de esta 116 revisiones, ¿no? Entonces, por eso es que la estoy recomendando, no es porque yo lo quito, ¿no? Entonces, pues por ahí anda el asunto, ¿no? ¿Algún otro comentario sobre esto? Yo sabía que por como manejé la plática ayer, nos iba a faltar un poquito. No se preocupen. Con respecto a la clase de hoy, que era de trastornos de motilidad del esófago, básicamente quiero que sepamos que existen porque hay muy poco tratamiento para ellos. Básicamente la que tiene un tratamiento más específico es la acalasia. Incluso ahorita voy a abordar acalasia como trastorno de motilidad. Lo vamos a ubicar en la generalidad. Entonces, hoy vemos acalasia y ya mañana terminamos con otros trastornos de motilidad, para que estemos tranquilos. Incluso si nos llevamos ahorita toda la plática, ¿por qué? Porque realmente los trastornos de motilidad del esófago, la enfermedad por reflujo produce algunos, que produce que haya algo de espasmo, no el espasmo esofágico difuso, pero sí trastornos de algún espasmo en el paciente o, digamos, dilación en la bajada de disminución, si ustedes quieren, en el aclaramiento del esófago. Y de ahí la sintomatología de los pacientes. Entonces, ¿esto les va aclarando? Doctor, Sí, doctor, Sí, doctor. gracias. Sí, doctor. Ajá. ¿Iban a hacer alguna pregunta? yo tengo una duda. A ver, venga. Entonces, ¿se podría considerar como hacer endoscopía como vigilancia en algunos pacientes o A únicamente ver, si tienen, ponme un ejemplillo, por ejemplo, si ya tienen relativamente práctico. erosiva y, Tienes tú un paciente que ya le hiciste diagnóstico de esofagitis erosiva, ¿no? ajá, Entonces, ¿cómo me lo ubicarías en Los Ángeles? Porque imagínense, acá si ustedes se fijan, aunque la piachimetría es más sensible, ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente con una clasificación B de Los Ángeles? A ti misma te lo preguntaría. Ok, te llega un paciente de esos de mediana edad que tiene sintomatología, le empezaste a dar su bloqueador de bomba de protones, lo tomó 4 semanas y después de la 4ª semana le dijiste aguántese una semana y va usted a hacerse una endoscopía. Y te regresa a ver a la 5ª semana y te dice, doctora, yo me sentí de maravilla con el tratamiento que me dio usted. Es más, la semana que ya no lo tomé, ya no tuve ningún síntoma. Me hice el estudio porque usted me lo mandó. Y te encontraste con que tenía una esofagitis A de Los Ángeles. O al revés, le dices, vaya usted a hacer la endoscopía y después de la endoscopía se toma usted la medicación que también podrá aplicar. Entonces, se fue de tu consultorio y al siguiente día se hizo la endoscopía y le dijeron que tenía una esofagitis B de Los Ángeles. Entonces, regresa contigo, no tenía displasia, no tiene Barrett, y te dice, doctora, lo mismo, el mismo tema. Me sentí de maravilla. Ahí está el planteamiento, ¿no? Entonces, ya sabes que tuvo reflujo, tienes una prueba positiva para reflujo, no tienes que hacerle a este paciente ya piachimetría. Tienes la certeza de que el paciente tiene reflujo y que le va bien con bloqueadores de bomba. ¿Qué harías en tu segunda consulta? Allá te estoy respondiendo tu pregunta con otra pregunta, pero ya te planteé, ¿no? pues, bueno, Claro, tú ya me estás consulta preguntando, bueno, ¿cuándo voy a seguirlo con endoscopias después, no? Eso sí, es lo que me estás preguntando en sí, pero vamos a suponer, regresando a esto, este mismo paciente, ¿qué harías con él? En la 5ª semana te viene a ver, ¿lo mandas con receta, sin receta o qué haces? pues si ya está, bueno, si ya está mejor y ya terminó su tratamiento, solo sería el estilo, bueno, cambio en el estilo de vida, que siga con su, bueno, una buena alimentación, si tiene obesidad o algo así, que baje de peso. Ahí eso aplica bastante porque hay pacientes que efectivamente con el cambio de estilo de vida ya no tienen síntomas, pero luego su vida se vuelve prángana porque ya no pueden comer muchas cosas que le gustan. Y resulta que cuando se toma su omeprazol puede seguir comiendo lo que le gusta, ¿no? Entonces,
probablemente yo soy uno de esos a veces. Entonces, pues ahí es a donde aplica el criterio de hacerlo a demanda. Ahora, a futuro, ¿cada cuánto los vas a seguir como para hacerles endoscopias de control? Sería tu pregunta, ¿no? Sí. No es necesario. Claro, si ya pasan 5 o 6 años, lo tienes controlado, prácticamente no tienes síntomas, a lo mejor ni te va a buscar. Pero si te va a buscar y te es fiel y te va a ver cada año para control, por ahí del 5.º año, el paciente no tiene ningún síntoma, no le ves factores de riesgo, no baja de peso, pues realmente puedes no hacérsela. En el esófago y estómago no aplica tanto la endoscopia cada 5 años como se recomienda actualmente para colon. Entonces te puedes pasar más tiempo sin darle nada. Claro, el paciente tiene cancerofobia, a los 5 años mándale otra endoscopia. Y no nada más se va a limitar al esófago, o sea, se la va a hacer de estómago y de duodeno. Entonces, realmente no hay un consenso de seguimiento. Sí lo hay para esófago de Barrett. Y ahí está el cuadrito que les mostré hace un momentillo. Incluso ponen 3 criterios en 3 centros diferentes. No sé si se acuerdan de ese cuadro, de cuando manejamos el tema. Si no, pues de una vez se los pongo para que se acuerden de él. Ahí les va. Les comparto la pantallita. Ahí les va. Es este. Entonces, ayer se los pasé, un poco a vuelo de pájaro. Entonces, miren, la Asociación Mexicana de Gastroenterología recomienda esto. La Asociación, las guías de práctica clínica de la ASGE recomienda esto. Y la Asociación de, esta no sé qué sea la ASG, ¿dónde anda por acá? No la anotaron, ASG. No lo anotan, pero bueno, son 13 entidades que tienen recomendaciones diferentes. Y observen ustedes que todos ellos dicen pues a los 6 meses, si está bien a los 6 meses, entonces a los 2 años, etcétera, 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 ¿no? Si hay displasia, si no hay displasia, si es de alto grado o de bajo grado. Bueno, esos sí ameritan seguimiento. Y la pregunta otra vez, bueno, ¿y entonces a quiénes va usted a operar? Bueno, pues solamente voy a operar a los que tienen, no a los que tienen resistencia al tratamiento, probablemente a los que no lo quieren llevar, o a los que tienen hernia hiatal con reflujo, y sobre todo si esta hernia hiatal es grande ni les preguntamos, que eso es una de las indicaciones precisas. Hernia hiatal grande con reflujo, ¿sabes qué? Opérate, porque esa es la causa. Hernia hiatal pequeña con reflujo controlable, el criterio que yo en lo personal aplico con esos pacientes y que me lo aplico a mí mismo, porque a mí ya me hicieron endoscopia, yo padezco de reflujo, ya sé con qué alimentos me da, entonces me controlo y si yo quiero comer X cosas, pues ya sé que me tengo que tomar mi omeprazol, ¿no? Me tomo una sola cápsula de omeprazol ese día y no tengo ningún problema, la verdad. Y entonces no lo necesitaré en 8 o 10 días más, entonces yo lo tomo a demanda, ya tengo edad como para pensar tengo una endoscopia X tiempo atrás, entonces no me preocupa por ahí. No estoy perdiendo peso, no tengo disfagia, que es una cosa muy importante. Ojo, y aquí sí los quiero alertar muy fuertemente. ¿Tienen disfagia en cualquiera de las edades? Ojo, pero sobre todo en personas mayores. Personas mayores, disfagia, hay que descartar cáncer de entrada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita estoy manejándoles ya varios aspectos clínicos que salen de la teoría, ¿no? Para enfermedad por reflujo. ¿Alguna otra pregunta? No, ahí te queda contestado, Becerra. Sí, doctor, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Ya? Doctor, Vamos. Sí. en la revista que mencionó de gastroenterología menciona que los IVP como efecto adverso tienen a la sobrepoblación bacteriana. ¿Qué tan frecuente es esto? Lo veo bastante. Miren, yo como cirujano del aparato digestivo, a mí me encantaría tener a mi consultorio y de cada 10 consultas que viera, pues que 8 o 7 fueran para cirugía, ¿no? Porque pues es mi entrenamiento original. Pero soy cirujano del aparato digestivo, me toma un gastroenterólogo, y la realidad es que en gastroenterología la causa más común de visita con el gastroenterólogo es el intestino irritable. Y el intestino irritable, vaya, vamos a ver el tema acá, es multifactorial.
Entonces, se supone, esa es la teoría de esto, y que pues estoy muy cerca, tú misma que me acabas de preguntar, ¿por qué piensas que puede haber sobrepoblación bacteriana ya que lo leíste? O si ahí lo explican, no creo que lo expliquen, creo. No, no lo explican. No lo explican. ¿Por qué Eh, crees? Eres Araceli, ¿verdad? sí, Ok. ¿Por qué crees, Araceli, que puede haber sobrepoblación bacteriana en las partes distales? a lo mejor porque el retraso en el vaciamiento, No, porque ¿qué es lo que hace el bloqueador de bomba de protones? pues inhibe, ¿Sí? inhibe ¿Inhibe la qué? bomba. ¿La producción de qué? Cambia el pH. Cambia el pH, lo hace más alcalino, por lo tanto está menos ácido el estómago. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias cuando las expones al ácido? Una buena cantidad de ellas se mueren. Sí, ¿Qué pasa si ese ácido no está presente en la cantidad normal? pues no se Pues muere. que una cantidad de bacterias un poco mayor van a pasar. Ujú. Que se vuelven, si ustedes quieren, parte de nuestra biota, ¿no? Entonces, justamente, aumentan esas bacterias. Y aquí me llegan muchos pacientes, es curioso, y de una vez me adelanto a decirles, porque esto es de estrategia médica, no me lo van a creer. Esos son, digamos, como secretos de la carrera, por decirles así. Que yo no me los guardo con ustedes como alumnos, por supuesto, porque para eso soy su profesor. Me llega aquí el paciente, ya fue a ver a 2 o 3 gastroenterólogos y una gastroenteróloga joven, me tengo muy presente ahorita, una gastroenteróloga joven, que consideraba yo que era buena, ahora ya estoy perdiendo esa idea. No se veía mal preparada y le empieza a dar tratamiento básicamente para gastritis. Le manda sucralfato, le manda y para reflujo. Y resulta que porque el paciente tenía dolor en la boca del estómago. Pero resulta que los pacientes que ya padecen reflujo y que toman bloqueador de bomba de protones, cuando tienen sobrepoblación bacteriana, ahorita tú que leíste eso de sobrepoblación bacteriana y que te quedó la duda, ¿sabes qué síntomas produce la sobrepoblación bacteriana? ¿No? No, Bueno, entonces te produce una mala digestión, ¿Terminal? te distiendes, tienes mucha flatulencia y la distensión que va a provocar en el estómago. Si se distiende el colon principalmente, pues va a regatear espacio. Y esto sucede más en personas que Vale. tienen abdómenes, digamos, duros. Eso sucede mucho en chicas de la edad de ustedes, más que en chicos, aunque a los chicos también les pasa. Pero las chicas que hacen ejercicio, que se meten al gym un poco, que tienen un abdomen durito, pero tienen flatulencia y además están en época de regla, tienen más reflujo. Y el gastro sin experiencia se va, fíjense, gastro sin experiencia, dije, ya no estoy diciendo médico general, gastro. Pues se va con la finta de que le va a tratar solamente la parte alta del abdomen. Y no se le ocurre darle tratamiento para colon. Pues le dan tratamiento para colon y los pacientes mejoran absolutamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con los pacientes que tienen sobrepoblación? En mi caso, ¿qué es lo que utilizo? Les doy Signidazol. Entonces van a decir, oiga, doctor, pero el Signidazol es antiamebiano. Sí, también sirve para las tricomonas y también sirve para unos gérmenes anaerobios. Lo que quiero es influir en la flora intestinal. En la actualidad hay un medicamento que se utiliza más para eso, que es la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico de acción luminal que pues le dan las muelas a algunas bacterias y después les doy un probiótico. Y el mejor probiótico que yo conozco a la fecha para esas cosas y que incluso está ya, tiene demostración científica, porque la mayoría de probióticos, si ustedes analizan la caja, dicen esto no es un medicamento. Bueno, está el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus infantis. Son solamente esos dos. Y Saccharomyces boulardii en la tienda se conoce como Floratil. Y el Lactobacillus infantis se conoce como Alflorex. Entonces, efectivamente, produce sobrepoblación bacteriana. ¿Eso cada cuánto lo necesitan los pacientes? Claro, son pacientes que lo toman totalmente frecuente. Incluso yo les recomiendo a mis pacientes con reflujo, si no tienen otra bronca, si tienen Barrett, eso sí no lo pueden evitar. ¿Sabes qué? Necesitas estar todo el tiempo con tu bloqueador de bomba. Claro, si ese paciente con bloqueador de bomba a dosis doble le hago una endoscopia a los 6 meses y no hay cambio de displasia ni nada, le puedo bajar a una sola dosis y le puedo hacer otra endoscopia al año, a los 3 años, y si no hay displasia lo dejo con una sola tableta al día, curiosamente.
De hecho, en forma simpática, cuando yo fui presidente de la Asociación de la Sociedad de Gastroenterología de acá de Puebla. Y entonces, un año después, el colega que me sustituyó, 2 años después, cuando ya iba a entregar la presidencia, solíamos hacer un simposium magno, invitábamos a gente y demás. Y en esa ocasión me invita a mí y me dice, oye, quiero que hables, siendo yo cirujano, de tratamiento médico del esófago de Barrett. Esto me lo pidió hace muchos años, cuando había una clasificación que ahora ya ni se lleva, que se llama de Savary, a donde iba hasta el 5, y el 5 era esófago de Barrett, era lo más grave, lo peor. Y entonces empecé a hacer mis revisiones y llegué a la conclusión de que podía ser manejado médicamente o quirúrgicamente. Antes se decía, a fuerza tiene que operarse un Barrett. Hay que hacer el mecanismo antirreflujo porque ya no debe tener nada de baño de ácido del estómago. Y fíjense que no. Estos estudios que yo hice, bueno, este análisis que yo hice de estudios que se habían hecho, mostraron en esa época, y le estoy hablando ya de algo así como 20 años, curiosamente, porque me acuerdo que hace como en el 2000, 20 años justamente, porque por ahí en esos años anduve en Europa, me invitaron justamente a que hablara yo de este tema porque les gustó a los de Big Gulden, entonces los que ahora compró Takeda ese laboratorio. Me invitaban al Congreso Nacional de Cirugía de Endoscopía, de Gastroendoscópica, para que hablara yo sobre tratamiento médico del esófago de Barrett, siendo yo cirujano. Desafortunadamente no pude acudir porque estaba yo haciendo una estancia en España sobre lo de hígado, que ustedes ya conocen que fui a hacer, y entonces no pude ir. Les decía yo, bueno, sí voy si me disparas el avión de Madrid para acá y me regresas. Dice, no, pues no nos alcanza para eso. Bueno, pues ya no voy. Y total que me cortaron después de eso, ya no me quisieron patrocinar nada los de ese laboratorio. Pero bueno, se los comento porque pues ahí tienen, ¿no? Se puede tratar. A esos pacientes de esófago de Barrett se les da todo el tiempo bloqueadores de bomba y son los que de cuando en cuando nos hacen sobrepoblación bacteriana. No hay que preocuparse mucho con la sobrepoblación bacteriana porque cede relativamente fácil. ¿Esto aclara la pregunta? Sí, Ya no gracias. me pregunte porque luego pues, tengo cuerda. Sale Araceli. No, sí pregunten todo lo que quieran. Bueno, entonces ya damos por visto a Calasia, ¿no? Se picaron con el derge, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay? No. Bueno, chavos, pues, bueno, mejor bueno no, porque tengo que pasar lista. Con esto de que estamos en línea. A ver, Sandy Becerra. Presente. Ahora lo vamos a hacer al revés. Luego soy medio contreras. Jacqueline Mora. Perdón, Jacqueline Zamora. Presente. Araceli Soriano. Presente. Alexis Sánchez. Presente, doctor. Berta Sánchez. Presente, doctor. José Romero. Michelle Rodríguez. Michelle. Presente. María Ramírez. Marifer. Presente. Yesenia Parcel Presente, doctor. Pani. Presente. Alma Navarrete. Presente. Ahí estás. Bueno. Sí. Montserrat Mauricio. Presente. Edgar Martínez. Presente, doctor. Harumi, ya te vi. Araceli López. Presente. Santiago Herrera. Presente, doctor. Lilia Hernández. Presente, doctor. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Presente. Lisette Guevara. Presente, doc. Erasmo. Presente, doctor. Mariana. Presente. Aram. Presente. Adrián Gasga. Presente. Araceli, perdón, Presente. María Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz, tú que es la primera que entra siempre. Alfredo Díaz. Presente. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fernando Cuevas.